Año 2021. Qué privilegio que el Señor nos permite un año más de vida, un año más para glorificar su nombre y exaltar su nombre. Hoy declaramos una palabra para todo el pueblo de Dios, para la iglesia de Jesucristo, y agradecemos al Señor por todas las experiencias y todo lo que nos enseñó en el 2020. Fue un año en el cual pudimos ejercitar el sacerdocio, llevar el arca, la presencia de Dios sobre nuestros hombros para saber el camino por donde teníamos que andar. Damos gracias al Señor porque gran parte de los hombres de Dios ejercieron el sacerdocio, asumieron su responsabilidad. La tarea que Dios le colocó a Josué para la conquista de Canaán, la tierra prometida, en este caso para nosotros, el reino de Dios. Siempre oramos al Señor que venga el reino de Dios y que sea hecha su voluntad aquí en la tierra, así como lo es en el cielo. Continuamos para este año y la palabra que Dios tiene para nosotros en este año es la continuación de lo que le correspondió a Josué. Una vez que pasan el Jordán y celebran el pasar el Jordán, se concentran en Gilgal, el campamento principal, porque ya venía la toma de la tierra prometida. Y en el capítulo 5 encontramos del libro de Josué lo que ocurre con la vida de Josué y todo el pueblo de Dios que pasó el Jordán. ¿Qué encontramos en este capítulo? La circuncisión y la Pascua. Este es un año para ejercitarnos en la circuncisión. Es muy importante y vital para poder empezar a tomar las tierras, en este caso Jericó y todo lo que Dios había dicho a través de Josué, que el pueblo fuera circuncidado. En este capítulo encontramos entonces que el Señor le dice a Josué, en el versículo 2 del capítulo 5, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Áralo. Entonces este es el año de la circuncisión. Para poder entrar y conquistar la tierra, el Señor a través de Josué permitió que el pueblo, sus soldados, su ejército, los varones fueran circuncidados. Y aquí encontramos entonces que efectivamente Josué le habla al pueblo, y ahí en el versículo 8 encontramos que cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar que en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. En este campamento Gilgal, que hoy para nosotros significa la iglesia de Jesucristo, que es un campamento, entonces como iglesia del Señor, este año es el año de la circuncisión. Y vamos a mirar cuál circuncisión, a qué se está refiriendo. En los versículos siguientes dice el versículo 10, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron el fruto de la tierra, los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Aquí Josué concluye su tarea de circuncidar a los varones para al día siguiente o los días siguientes empezar la conquista de Jericó. ¿De dónde viene la circuncisión? Aquí encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 17, la circuncisión como señal del pacto, como Dios llama a Abraham, y le dice en el capítulo 17 de Génesis, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios de Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, y sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y en la descendencia después de ti.
Dijo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardará mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, o sea, princesa. Dios hace referencia a que este llamado que hizo sobre Abraham de ser bendición y ser un hombre lleno de la gracia de Dios, esto celebrará con la circuncisión. Por eso es que encontramos que nuevamente Dios a Josué le dice, circuncida al pueblo para conquistar y tomar Canaán, que tipifica para otros el reino, es necesaria la circuncisión. Qué importante y qué interesante mirar, porque esto tiene un gran sentido para nosotros. Para el avance del reino, para continuar avanzando, es necesario que como soldados del Señor Jesucristo, como siervos de Dios, este es el año de la circuncisión. Vamos a mirar qué dice el Señor y qué tiene para nosotros. Entonces, ¿qué fue el pacto? ¿Qué es la circuncisión? Fue el rito ordenado por Dios como señal del pacto hecho con Abraham, su descendencia, y también el sello de la justicia de su fe, al 8º día de su nacimiento. Entonces significa la consagración de un pueblo a Dios separándose del mundo. Cuando hablamos de circuncisión es consagración. Por lo tanto, el resultado de la circuncisión y este año será el año de la consagración. El tiempo que estamos pasando, los días que se avecinan, es necesario que estemos consagrados, es necesario que estemos circuncidados, consagración. Este es el año en el cual nuestras vidas se verán totalmente rendidas ante el Señor. Entonces, por eso ustedes encuentran allí que cuando Esteban estaba haciendo su defensa, en el capítulo 7, en el versículo 51, les dice a quienes estaban ahí, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y en Romanos capítulo 4, el apóstol Pablo hace referencia a Abraham siendo el padre de la fe. Y dice en el versículo 17, como está escrito, dice en este caso el apóstol Pablo, dice, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Luego encontramos que por ello la circuncisión es el tipo de crucificar la carne. Para nosotros, Nuevo Testamento, ¿cuál es la circuncisión? Es la crucifixión de la carne. Eso es. Este año, y para avanzar y conquistar y tomar la tierra de Canaán, avance del reino, es necesario el circuncidar el corazón, crucificar la carne. Miremos algunos textos de la palabra que nos inspiran y nos llevan a entender la circuncisión que corresponde en este año, que nos llevará a la verdadera consagración. Miremos textos. En Romanos capítulo 6 encontramos cómo el apóstol Pablo nos habla en el versículo 6 lo siguiente, muy importante. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no le sirvamos más al pecado. Aquí encontramos la obra de Jesús. Encontramos que la clave está en la cruz de Calvario. Será el año de hablar de la cruz
y de lo que pasó en la cruz, que esa carne, tu carne, mi carne, fue crucificada juntamente con Él. Es el año de exaltar la obra de Jesús, de lo que pasó en la cruz de Calvario, crucificar la carne. Miremos textos como lo es en Filipenses y en Colosenses. Encontramos textos que nos animan, nos motivan a encontrar la esencia de la palabra. El libro de Colosenses nos dice el capítulo 2, el versículo 19, lo siguiente: y vosotros estáis completos en Él, o sea, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad, la obra de Jesús. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Gracias a la obra de Jesús en la cruz de Calvario, estamos completos. Se necesita visión, se necesita colirio para ver la obra de Jesús en la cruz de Calvario. Esto es muy importante. Si miramos Filipenses el capítulo 3, vamos a encontrar a partir del versículo 3 también el apóstol Pablo hablándonos de esta circuncisión. Dice de esta manera, Filipenses capítulo 3, versículo 3: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esto es supremamente valioso. Nosotros encontrar en la palabra del Señor y en la obra de Jesús, saber qué es lo que ocurre. Ahora, cuando ustedes ven allí en el libro de Josué, el capítulo 5, cuando Dios le dice a Josué: afílate, diseñe cuchillos afilados y circuncida al pueblo. Para nosotros esos cuchillos afilados es la palabra del Señor. Por eso en Hebreos 4:12 el apóstol nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, un cuchillo afilado doble vez, que penetra hasta separar el espíritu del alma, hasta los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios. Dice el versículo 13: todas las cosas están abiertas y desnudas ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Este es un año en el cual a algunos de nosotros, a ti o a mí, será el momento de partir, el momento en que el Señor nos llame. Hemos visto a siervos de Dios siendo arrebatados, partiendo a estar con el Señor. Puede ser el año y puede ser el último momento para mí y para ti. Pero la palabra de Dios es el cuchillo afilado. Y este año Dios utilizará instrumentos con sus cuchillos afilados, la palabra afilada, para que separe el alma de su espíritu. Y la palabra de Dios discierne los pensamientos y las verdaderas intenciones del corazón. Todo está desnudo y abierto ante aquel a quien hay que rendir cuentas. El día en que el Señor nos llame a su presencia, rendiremos cuentas. Es un momento para rendir cuentas. Por eso es necesario que este sea el año en el cual tenemos que estar consagrados. No hay mejor momento que estar completos en Cristo, porque la obra fue perfecta de Jesús. Y este es el año de la circuncisión, el año de la revelación de la palabra, de la obra de la cruz. Si volvemos y miramos Romanos capítulo 6, nos encontramos con la esencia propia de la circuncisión. Como lo dice el apóstol: sabiendo esto, que mi viejo hombre, esa carne, fue crucificada juntamente con él, para que ese cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no le sirva más al pecado. Una vez que recibo esta revelación, en el versículo 11 me dice: sabiendo esto, así también vosotros consideréis muerto al pecado, pero vivo para Dios
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es el año de la circuncisión, de crucificar la carne con nuestras pasiones y deseos. Es el año de morir a la carne, de morir a nuestros malvados deseos, a nuestras concupiscencias y a todo aquello que en sí es la naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros padres, que heredamos de Adán. Y por eso es que la Escritura y el apóstol Pedro también nos dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Y hoy somos rescatados por la obra de Jesús en la cruz de Calvario. Este proceso de un saber y un contar nos lleva a una parte muy importante que es presentar mi vida. Por eso dice el versículo 13 de Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Estos instrumentos, el libro de Proverbios 6:16 nos dice que hay 7 cosas que el Señor aborrece. Primero, los ojos altivos. 2, la lengua mentirosa. 3, el corazón que maquina malos pensamientos. Las manos derramadoras de sangre. Y aquel que siembra discordia entre hermanos. Los pies presurosos para correr al mal. Este cuerpo fue utilizado para el pecado. Y ahora el apóstol nos dice aquí, ahora presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esta palabra presentar se llama consagración. Por eso es el año de la consagración. Pero ¿qué es lo que tú vas a presentar al Señor? ¿Qué es lo que en qué te vas a consagrar? Solamente se consagra lo que pasa por la cruz, lo que murió en la cruz, mi viejo hombre, y viene el Espíritu nuevo, viene el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Y entonces, como dice ya el versículo 19 de Romanos 6:19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, para la entrada de Canaán y para empezar a conquistar Jericó y todas las demás ciudades y todos los demás pueblos, sin consagración no se entrará al reino, no se avanzará hacia el reino. Sin que estemos circuncidados no se puede. Sin que hayamos visto la obra de la cruz, el Calvario, de que mi viejo hombre fue crucificado con mis pasiones y mi carne sea crucificada, no se podrá conquistar. Y para poder llegar a esto, entonces, este es el año de la consagración. ¿A qué nos consagramos? El presentarnos a Dios sencillamente significa que yo considero como mi vida perteneciente totalmente a Él. Ninguno puede realmente experimentar la vida cristiana sin ceder todo al Señor, una entrega total al Señor. Es decir, si tú estás entregado completamente al Señor, vive para Él. Y al vivir para Él, entonces puede venir el Señor y podemos ser arrebatados, o cuando venga el arrebatamiento, nos halle consagrados, o en su defecto avanzando para conquistar y hacer que venga el reino de Dios en plenitud. Que seamos siempre poseídos por la convicción de que ya no nos pertenecemos. Por eso, mis amados, encontramos que Jesús en Gálatas 6:14, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ahí está el secreto, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6:14. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me crucifica, me ha crucificado, y yo al mundo. Por eso es necesario que este año avancemos en la consagración. No hay otro camino.
No hay otra manera de avanzar. Y por eso es que deseamos para todos, mis amados, que este año es la guía, la llenura del Espíritu Santo, que es el que nos muestra el camino que tenemos que andar. La plenitud, la llenura, el único camino seguro es andar plenamente en Cristo. Y qué bueno que cuando el Señor venga nos haya siendo así, completamente consagrados, viviendo para Él. Por eso esta palabra la estaremos desarrollando en los grupos caseros, grupos de discipulado, con los discípulos, hasta hacer que se haga una palabra carne, que veamos la circuncisión, es la circuncisión del corazón. Tu corazón, mi carne tiene que ser crucificada, tiene que morir, debo morir a mi yo, mientras no muera mi yo, mientras yo coloque mi parecer, mi sentir, en este caminar no se avanza. Por eso fue la palabra que Dios le dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y circuncide al pueblo en Gilgal. Gilgal representa a la iglesia de Jesucristo, es el campamento del Señor para hacer que la palabra del Señor sea trazada. Y al tener los cuchillos afilados, que es su palabra, que es espada de filos, penetrará y separará tu alma del espíritu. Y penetra hasta los tuétanos, que disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo está abierto y desnudo ante aquel a quien hay que rendir cuentas. Que cuando el Señor nos llame, podamos rendir las cuentas correctas. Pero qué maravilloso es entender la obra de Jesús en la cruz de Calvario. Nos gozamos grandemente, como el apóstol Pablo lo declara en Filipenses. Es extraordinario lo que el apóstol Pablo en el libro de Filipenses nos habla en el capítulo 3, hablando de la circuncisión, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Por eso Romanos capítulo 8 nos habla de andar en el espíritu, guiados por el espíritu, sumergidos por el espíritu. Es el año de la manifestación del Espíritu Santo, llevándonos a estas grandes verdades. Dice el apóstol: aunque yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a ser los perseguidores de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¡Qué palabra tan extraordinaria! Dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Poseídos totalmente, entregados al Señor, haciendo su voluntad. Y ser hallados en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, esto es una palabra extraordinaria, el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Por eso, por predicar a Jesucristo y pregonar y exaltar el nombre del Señor en este año, puede ser que llegue la muerte. Mucho más ahora que se habla de la aplicación de una vacuna y todo el pánico y todo el miedo que se ha metido en esto, la preparación de los días del anticristo. Algunos de nosotros puede ser que nos cueste la muerte, los padecimientos de Jesús, por exaltar y declarar y confesar a Jesús delante de los hombres. Dice aquí la palabra: si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. El apóstol Pablo estaba pensando en la resurrección de los muertos. No que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo por lograr aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Dice el apóstol: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La meta es Jesús. Nuestro camino es la obra de Jesús. Por eso es importante comprender que una vez vea la obra de Jesús en la cruz de Calvario,
la circuncisión de Cristo, mi circuncisión para avanzar y conquistar el reino, seguir de avanzada, me consagro a hacer su voluntad. Escuche bien, no me consagro a ser un pastor, una pastora, un apóstol, un profeta. No me consagro a ser un misionero. Me consagro a hacer la voluntad de Dios. ¿En dónde? En la casa, en la escuela, en el trabajo, en el lugar donde Dios te ha colocado. Ahí está el secreto. Algunos están pensando que consagrarse es consagrarse en ser pastores o a ser ministros. No, la consagración de que habla el apóstol y habla la palabra es a hacer la voluntad de Dios, hacer y hacer lo que Él quiere que se haga. Eso es la clave. Por eso enseñaremos en este tiempo, en los días siguientes, cómo y para qué es que el Señor nos ha llamado. No te consagres a ser pastor o pastora, o a ser evangelista, o a ser profeta, o a ser apóstol, o a ser profeta. No, conságrate a hacer la voluntad de Dios. ¿En dónde? En tu casa, en el trabajo, en la escuela, en la universidad. Y ahí está el secreto de nuestra vida, reflejando plenamente a nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la clave. Mis amados, este es un año de bendición, es un año de revelación, es un año en el cual la iglesia de Jesucristo, tú siendo parte de la iglesia del pueblo de Dios, porque es que la circuncisión precisamente lo que significa es la orden que Dios le dio a Abraham, es que el niño a los 8 días era circuncidado. Y en ese momento empezaba a formar parte del pueblo de Dios. Nos identifica con el pueblo. La circuncisión nos identifica que somos la iglesia de Jesucristo. Qué bendición, qué gloria, qué alto honor ser parte de la iglesia de Jesucristo. Pero mi corazón y mi carne, mi corazón debe ser circuncidado por lo que pasó en la cruz de Calvario. Jesús, lo que hizo en la cruz, extraordinario, mi amado. Por eso, este texto de Romanos 6:6 tiene que venir con revelación a ti, sabiendo esto. Un saber muy definido de que tu viejo hombre, mi viejo hombre, fue crucificado. El día en que Jesús fue crucificado, yo también fui crucificado con mis pasiones y mis concupiscencias, para que ese cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no le sirva más a la carne, o sea, a la voluntad humana. Y luego que recibo la revelación, me cuento como muerto a la carne, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Y ya no vivo para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por todos nosotros. Y una vez que me cuento por muerto, entonces presento mis miembros a Dios como instrumentos de justicia para hacer la voluntad de Dios en la casa, para hacer la voluntad de Dios en la oficina, en el trabajo o en el lugar donde Dios nos ha colocado, y para resplandecer como luminares en este mundo pecador. Y la luz de Cristo iluminará esta tierra a través de su iglesia, el único instrumento de salvación, la iglesia de Jesucristo. Por eso el apóstol lo nombraba que en Él estamos completos. En Jesús estoy y estás completo. Es el año en el cual, para avanzar y conquistar Jericó y todos los demás pueblos, sin circuncisión no se puede avanzar. La tarea que Dios le asignó a Josué, muy valiosa, extraordinaria, y esa es la noble tarea para este año, mis amados. Especialmente los varones continúan con su labor de ejercer el sacerdocio, de ir a la presencia de Dios y hacer que la presencia del Señor descienda sobre tu casa. Esté en tu casa, ahí sirviendo al Señor. Ese es el lugar de hacer la voluntad de Dios. Y entonces, circuncidado el corazón con nuestras pasiones, circuncidado el corazón, avanzaremos en la conquista y podremos ver el cumplimiento de esa oración que Jesús nos enseñó a orar cuando Él dice: hágase tu voluntad, así como lo es en el cielo,
así también aquí en el lugar donde me has colocado, y que venga el reino de Dios. El reino de Dios, oración ferviente de todos los hijos de Dios, que el gobierno de Dios sea plenamente establecido, y lo establece Dios a través de su iglesia, la bendita iglesia de Jesucristo. Avanzaremos en esta palabra, avanzaremos y recibiremos la revelación de Dios para estos tiempos. Muchas bendiciones, mis amados, y que sea el año de la guía y dirección del Espíritu Santo, porque Él nos guía a toda la verdad, toma la palabra de Cristo, nos la enseña, nos la revela y nos muestra las cosas que han de venir. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones.